Capítulo 45, Harry. ¿Me quieres ayudar a llevarlo a la otra fila?, preguntó Blaise. Draco parpadeó y levantó la cabeza. En ese momento había estado perdido en su propio mundo, un mundo oscuro el cual no estaba muy alejado de su realidad actual. El gran comedor era el mismo salón frío, sombrío y encantado que había sido antes de ver a Theo morir, pero ahora él se sentía mucho más sensible al frío en el aire y al ambiente desolado. Si hubiera sido por él, no habría regresado al gran comedor, pero Hermione había insistido, ¿y a dónde más podría haber ido? Después de que se calmó, se restregó el rostro con furia, determinado a quitar cualquier evidencia de lágrimas. Su rostro ahora estaba rojo y dolorido, pero al menos no estaba húmedo. No quería que nadie más que Granger lo supiera. Ella lo había dejado solo por el momento, intentando de encontrar a Potter y también para conseguir algo de té para, según sus propias palabras, hacerlo sentir mejor, pero deseaba que se hubiera quedado. No se lo pidió, pero hubiera querido que se quedara. Pensaba demasiado cuando estaba solo, y ninguno de esos pensamientos era reconfortante. Preferiría no pensar en absoluto. Draco, dijo Blaise. ¿Me escuchaste? ¿Me quieres ayudar a llevar a Theo? Él asintió, no confiando en su voz. Siguiendo a Blaise, regresó al mismo lugar donde había visto a Theo morir, y él seguía allí, ensangrentado, pálido, e inmóvil. Miles, Tracy, y Millicent seguían de pie a su alrededor, cambiando de peso hoscamente, sin saber qué hacer. Alguien había movido a Theo, su cuerpo estaba tieso y plano sobre el suelo frío, su cabeza descansaba sobre el suéter manchado de sangre. Draco dio unos pasos vacilante y respiró hondo, esforzándose mucho para mantener la compostura. Se puso de cuclillas junto a Theo, el hedor a sangre invadió sus fosas nasales, pero reprimió el impulso de vomitar. Con cuidado, Blaise y él levantaron a Theo, cada uno pasando los brazos de él por sus hombros antes de ponerlo de pie y comenzaron lentamente a caminar hacia la línea de la fatalidad. Theo era muy pesado, en peso muerto, pero Draco se negó a permitir que su estatura se viera comprometida. Él mantendría su espalda erguida. Lo mínimo que podría hacer es mantener su espalda enderezada. Blaise, dijo Draco, en una voz ronca. Creo que deberíamos ponerlo cerca de Tom Xirimas. Blaise simplemente asintió. Al parecer, su voz también lo había abandonado cuando llegaron donde Tom Xirimas yacían, bajaron a Theo con cuidado junto a ellos en una camilla. Dando un paso atrás con sus piernas temblorosas, Draco miró fijo a los tres cuerpos a pesar de que no quería hacerlo. Tom Xirimas parecían estar ahora más pálidos, de alguna manera, más muertos. Pero Theo, su expresión seguía teniendo un poco de vida, seguía con el ceño fruncido por el dolor y seguía habiendo un poco de rubor en sus mejillas. ¿Crees que sabía que nos preocupábamos por él? Soltó Draco. ¿Crees que sabía que él era importante? Sí, lo sabía. Pero yo nunca. No tenías que hacerlo. De nuevo silencio. Todo siempre estaba disuelto por el silencio. Marcado por el silencio. El silencio no era nada, pero era todo porque cazamos por las palabras en el silencio. Pensamos en silencio. Nuestras mentes se esfuerzan en el silencio. Y sin embargo es horrible. Es vacío. Es solitario. Necesario para la nada. Blaise suspiró, se frotó los ojos, mirando con fuerza a Theo. Sigo esperando a que abra los ojos, salte y nos diga ustedes dos son tan crédulos, o algo así. Parece que es el tipo de mierda con la que saldría. Draco asintió. Siempre tuvo un retorcido sentido de humor. Siento como si tuviera que decir algo, pero no sé qué decir. De todas formas él no le hubiera importado algo sentimental. Se hubiera reído de ti y te diría que tengas pelotas. Blaise se echó a reír. Es verdad. Sin embargo. El humor cayó de su rostro como la lluvia. Le voy a decir esto, adiós, hermano. Draco sintió una punzada en el estómago. Se volvió a sentir enfermo, desequilibrado, como si estuviera tratando caminar derecho en un barco que se movía. Era difícil. El dolor era algo nuevo para él, pero era todo lo que podía sentir ahora. Estaba en su centro, y lo estaba consumiendo. Incluso en los segundos que sobraban, en donde su mente lograba derivarse a otro tema, el dolor seguía allí, como una voz oscura que le susurraba al oído constantemente. Él quería decir cosas,
Quería disculparse por las cosas que ni siquiera estaba seguro que había hecho. Quería una conclusión, un final que estuviera en su control. Quería decir adiós, pero no pudo. Blaise lo había hecho así que porque él no podía. ¿Dónde está Granger?, preguntó Blaise. Weasley y ella fueron a buscar a Potter. Al parecer alguien lo vio hablando con Longbottom o algo así. Voy a ir a buscar a Luna. Tal vez ir a ayudar con todo este desorden. ¿Vienes? No, me quiero quedar aquí un momento, contestó él. Te iré a buscar en un rato. Blaise dudó por un segundo y parecía que se contuvo de hacerle una pregunta a Draco antes de retirarse en silencio y desaparecer en la multitud. Y luego Draco estaba solo. Bueno, quizás no solo. Se puede considerar solo en la compañía de cadáveres. Esa pregunta lo atormentaba hasta que se dio cuenta de la presencia reconfortante de Hermione a su lado. ¿Encontraste a Potter? No. Tampoco pude encontrar a Neville, pero Oliver dijo que lo estaba ayudando a llevar a los heridos, así que supongo que Harry está haciendo lo mismo. No creo que. Hizo una pausa y bajó la mirada. ¿No crees que Potter qué? Nada, suspiró ella. Logré encontrar un poco de té. Ya te dijo que no quiero té. Pero va. No quiero el té, Granger. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Dime qué puedo hacer para hacer esto más fácil para ti. Draco suspiró. Solo, sígueme hablando. ¿Qué quieres que diga? Cualquier cosa. Hermione se mordió el labio inferior pensando. Cuando tenía 9 años y mi abuela había muerto, mi mamá me dijo que ella estaba en un lugar mejor. Recuerdo haber pensando sobre ese lugar mejor y me preguntaba, si en verdad fuera mejor, entonces ¿por qué no van todos? ¿Por qué las personas se quedan en este lugar si hay un lugar mejor? Draco inclinó los ojos así podía verla. Y. Bueno, creo que decidí que las personas dicen cosas para hacerte sentir mejor cuando pierdes a alguien. A veces funcionan y otras veces no, pero de todas maneras hay consuelo, ¿no? Que alguien mienta o invente escenarios para intentar ayudarte a lidiar con el dolor. Demuestra que las personas importan, y en verdad es todo lo que todos quieren. Pero alguien sigue estando muerto. Ella se encogió y miró a Tonks. Sí, pero no puedes hacer nada al respecto, y esa es probablemente la parte más difícil de comprender. Pero se hace más fácil, Draco. Te lo prometo. Draco cerró los ojos con fuerza. Algo más le estaba dando una puntada en el estómago, una emoción diferente que él no podía ubicar, pero se sentía como se estaba desentrañando lentamente. Algo estaba abriéndose camino dentro de él, como una confesión. Abriendo los ojos, respiró hondo, y mientras exhalaba, las palabras le brotaron. Supongo que, Theo fue mi primer amigo, de verdad. Bueno, antes de saber en realidad lo que se trata la amistad, uno forma estos vínculos con las personas por accidente, ¿verdad? Theo y yo solo congeniamos. Ninguno de nosotros teníamos hermanos o familiares de la misma edad, así que éramos, solo nosotros, en verdad. No conocía a Blaise hasta primer año, y Crabbe, Goyle, y Pansy eran conocidos, pero en verdad no los conocí hasta Hogwarts. Tosió para aclarar una picazón en la garganta. Theo y yo solíamos jugar en la casa de cada uno todo el tiempo. En retrospectiva, nuestros padres probablemente estaban en reuniones de mortífagos o algo parecido, pero veía a Theo a menudo, tal vez una vez a la semana. Hacíamos tonterías, nos metíamos en problemas, ya sabes, toda esa mierda que uno hace cuando es niño. Cuando teníamos casi 8, estábamos haciendo desorden en su casa y rompí un adorno de su padre. Se detuvo otra vez y cambió de postura. Incluso siendo tan niño, sabía que Theo le tenía terror a su padre. Podía sentirlo. De todas maneras, rompí esta cosa y el padre de Theo estaba furioso. Theo se echó la culpa por mí. No sé por qué, pero simplemente lo hizo. Su padre lo golpeó tan fuerte que tuvo que pasar una semana en San Mungo. Él les dijo a todos que a Theo se le rompió la escoba y tuvo un accidente, pero sabía que era mentira. Theo y yo nunca hablamos de eso, nunca me explicó por qué se había echado la culpa, y yo, nunca le dije gracias, ni nada. A veces la amistad significa no tener que decir nada. A veces los agradecimientos y las disculpas pueden perderse en el camino, pero eso no significa que no sean expresadas, murmuró Hermione.
Entonces, ¿qué sucedió? Es decir, siempre recuerdo haberte visto con Crabbe y Goyle. No mucho con Theo. Creo que cuando Theo llegó a Hogwarts, estaba tan aliviado de estar lejos de su padre que no llamaba la atención y siguió siendo de esa manera. No quería ser expulsado y tener que regresar a su casa. ¿Y tú recuerdas lo que era cuando era más joven? Siempre metiéndome en problemas. Sin embargo, Theo seguía viniendo a mi casa en las vacaciones. Y Theo y Blaise eran las primeras personas que buscaba cuando la estupidez de Crabbe y Goyle estaba siendo demasiado irritante. Al final del 5.º año, cuando Voldemort, bueno, ya sabes. Cuando me estaba preparando para recibir la marca, creo que Theo lo supo y no quiso saber nada al respecto, y solo dejamos de hablarnos. Estaba demasiado ocupado jodiendo todo para darme cuenta. Draco, sé que esto puede llegar a sonar bastante inútil, pero al menos tuvieron la oportunidad para reconciliarse. Al menos resolvieron sus diferencias. Él se aclaró la garganta de nuevo y bajó la mirada al suelo. Granger, por más que envidio y a veces detesto tu habilidad de encontrar lo positivo en todo, no creo estar ahí todavía. Entonces, ¿dónde estás? No lo sé, murmuró, encogiéndose de hombros. En algún lugar tranquilo entre la negación y el enojo. Hermione se movió a su alrededor para pararse delante de él y luego presionó su cuerpo contra el de él, envolviendo los brazos a su alrededor en un abrazo tan fuerte que le sacó el aire de los pulmones. Uno de los brazos de él dio vuelta a su espalda para tenerla más de cerca, y con el otro brazo le sostuvo la cabeza, poniendo el rostro de ella sobre su pecho mientras que sus dedos jugaban con su pelo. Él se preguntó si ella necesitaba esto tanto como él, hoy ambos habían perdido personas y sin duda se hizo sentir. Los dos también estaban agotados. Él estimaba que eran casi las 4 de la mañana y sus párpados se sentían más pesados que nunca. La tentación de simplemente cerrar los ojos y dormir las últimas horas era notablemente fuerte, especialmente en el abrazo cálido y confortante de Granger. Pero no. No habría paz esta noche. No para todos. El silbido escalofriante de la voz de Voldemort se abrió camino en los tímpanos de Draco y Hermione como había sucedido antes. Harry Potter está muerto. Hermione abrió la boca y su cuerpo se sacudió del agarre de Draco. Con una mirada aterrorizada, exploró el gran comedor, localizando a Ron y a Ginny cerca de las puertas principales. Los hermanos estaban tan sorprendidos como asustados como ella se sentía, y encontró la mirada de pánico de Ron del otro lado del salón. Todo quedó en silencio. Todos habían quedado inmóviles, abandonando lo que estaban haciendo para escuchar con atención cómo Voldemort continuaba proyectando sus palabras por los terrenos de Hogwarts. Fue asesinado mientras se escapaba, intentando salvarse mientras ustedes daban sus vidas por él. Traemos su cuerpo como prueba de que su héroe ya no está. La batalla ha sido ganada. Han perdido a la mitad de sus combatientes. Mis mortífagos los superan en número, y el niño que sobrevivió se ha ido. No debe haber guerra. Cualquiera que continúe resistiéndose, hombre, mujer, o niño, será sacrificado, al igual que cada miembro de su familia. Salgan del castillo ahora, arrodíllense ante mí, y serán perdonados. Sus padres e hijos, sus hermanos y hermanas vivirán y serán perdonados, y ustedes se unirán a mí en el nuevo mundo que construiremos juntos. Hermione se quedó parada allí, boquiabierta y congelada en el lugar. Su corazón estaba palpitando tan rápido y fuerte que podía sentir y escucharlo en su cabeza, bombeando detrás de sus ojos. Se debió haber tambaleado sobre sus piernas temblorosas porque las manos de Draco salieron disparadas para agarrarla de los hombros y cuando ella lo miró, su expresión era de preocupación. No puede ser, murmuró ella. No. Harry, no, es un error. Es una mentira. Granger, cálmate. Es un error. La convicción en su tono era tan firme que Draco casi le creía. Casi. Agarrándole la mano, Hermione lo arrastró mientras se apresuraba a encontrarse con Ron y Ginny, que estaban discutiendo algo con Luna mientras Blaise estaba en silencio a su lado. Ginny parecía estar completamente atormentada y despojada, como si de hecho hubiera presenciado la muerte de Harry ante la mano de Voldemort, y Ron llevaba la expresión inestable de un hombre intentando de mantener la compostura. Con un brazo alrededor de los hombros de Ginny, Luna parecía que le estaba ofreciendo a los hermanos inútiles palabras de consuelo, pero había tristeza y preocupación en su actitud. Cuando Hermione se abrió camino en la multitud, las lágrimas le nublaban la visión, era borroso y le ardía.
Godric, estaba asustada. Y su corazón, su corazón. Su mejor amigo, tenía que ser una equivocación. Por favor que sea un error. Ron. Ginny. Gritó ella mientras se estaba acercando a ellos, su voz perdida entre las preguntas que rugían de todos en el gran comedor. Todos parecían estar diciendo el nombre de Harry. Era todo lo que ella podía escuchar. Harry, 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 Harry. No, siseó para sí misma, empujando con más fuerza contra la multitud para alcanzar a sus amigos. Casi estaba allí. Ginny. Ron. Hermione. Gritó Ginny. La Weasley más joven salió corriendo hacia adelante y Hermione soltó la mano de Draco, así podía rodear su cuerpo tembloroso con fuerza en un abrazo desesperado. Miró a Ron por sobre el hombro de Ginny y ella odiaba lo desesperado que se veía, con los hombros caídos y una mirada acristalada y ausente, como si estuviera viendo cómo el mundo se derrumbaba sin llegar a verlo. Extendiendo la mano, tocó suavemente su mejilla, frunciendo el ceño cuando una de sus lágrimas deslizaban por sus dedos. Es un error, susurró contra el pelo de Ginny. Tiene que serlo. Ron sorbió por la nariz y se frotó los labios. ¿Y si no lo es? Pero, Ron. ¿Y si no lo es, Hermione? Hermione abrió y cerró la boca, formando palabras inconstantes de confianza que no podía expresar. ¿Qué pasaría si su mejor amigo estaba muerto? ¿Qué pasaría si habían perdido la guerra? ¿Qué les sucedería a ellos? Las preguntas sin piedad rebotaban en su cabeza y no podía encontrar las respuestas para ninguna de ellas. Se quedó sin habla. Girando la cabeza, miró a Draco, y su rostro expresaba preocupación mientras la miraba en silencio. Ginny se apartó lentamente de los brazos de Hermione y se secó las lágrimas con fuerza. Hermione tiene razón, dijo con firmeza. Tiene que ser un error. Harry nunca escaparía para intentar salvarse. No creo en eso, interrumpió Ron. Voldemort está probablemente diciendo eso, así dudamos de su lealtad, pero Harry tal vez esté, creo que él está. No hay mucho sentido en los tal vez, Luna dijo apresurada. Tenemos que saber qué sucedió. Parece que las personas están comenzando a dirigirse afuera. Hermione miró a través del gran comedor. Las personas se estaban moviendo, dirigiéndose hacia las puertas y seguían murmurando el nombre de Harry entre ellos mientras caminaban, algunos estaban llorando, algunos ofrecían palabras de aliento, y otros con las facciones duras y furiosas. McGonagall estaba al frente, seguida de cerca por Pomfrey, Trelawney, y Slughorn. Detrás de ellos marchaba Kingsley y los Weasleys, y Ginny y Ron fueron simultáneamente junto a su familia, intercambiando escasas palabras con sus padres que estaban tristes. Hermione dudó en seguirlos, una parte de ella deseaba permanecer detrás, sin estar segura si estaba preparada para descubrir si el anuncio de Voldemort sobre la muerte de Harry era verdad. Pero luego Luna se acercó y le apretó suavemente el hombro, y Hermione comenzó a caminar torpemente con los demás en casi un estado catatónico. Se sentía tan pequeña en ese momento, como una gota en una nube de lluvia. Todos estaban hablando, pero sus voces eran susurros y tan bajas que simplemente sonaba como a ondas de aliento ondulando entre las paredes de piedras. Eran un ejército derrotado. Un ejército de miedo, de terror y de duda. Ella sintió una mano cálida y reconfortante contra la parte inferior de su espalda y miró a un costado para encontrar a Draco observándola con atención, su boca moviéndose con el impulso de decir algo. Granger, comenzó con incertidumbre. Estás. Estoy asustada, dejó escapar ella. Los músculos del rostro de Draco se suavizaron por un momento y presionó su mano con un poco más de fuerza. Tienes derecho a estarlo. Tienes miedo. Creo que es más, nervios, contestó él, suspirando. Inclinó la cabeza así ella podía mirarlo mejor a los ojos y para que supiera que sus próximas palabras eran sinceras. No voy a dejar que te suceda nada. ¿Entendiste? No voy a dejar que te lastimen. Ella intentó sonreír, pero sus labios no pudieron llegar a levantar a las comisuras. No voy a dejar que tampoco te lastimen. No voy a dejar que se acerquen a ti. El fervor y la fuerza en su voz dejaron a Draco sin habla por un segundo, pero luego él hundió los dedos un poco más contra su piel, dejó un beso sobre su frente, y susurró, sé que no lo harás.
Ellos continuaron caminando con la multitud y Hermione escuchaba distraída el constante murmullo de los zapatos haciendo ruido sordo por el suelo, o era su corazón que ensordecía en su pecho. Estaban los corazones de todos haciendo ruido tan fuerte como el de ella. Tenía tanto miedo. Cuando reflexionó en su interior, todo lo que podía encontrar era miedo. Estaba en todas partes, en cada vena, en cada célula, en cada fibra de su ser, y ella quería que se fuera. Quería ser valiente y enfrentar todo esto con el mentón en alto y audazmente, pero estaba tan cansada y tan asustada. La distancia desde el gran comedor hasta la entrada principal de Hogwarts era apenas una distancia, pero se sentía como un tramo cuesta arriba de una milla. Mientras la multitud se filtraba del castillo y entraban al patio, Hermione fue golpeada por primera vez por el olor punzante de madera quemada y humo. No estaba segura cómo no se había dado cuenta antes, cuando ella y los muchachos habían regresado a Hogwarts desde el sauce boxeador, pero el aire era confuso y asfixiante y su boca se puso seca. El sol se estaba elevando en el trasfondo y los rayos atravesaron algunas grietas del castillo dañado, la luz se ponía gris cuando se mezclaba con el humo. Mientras caminaba con los otros, ella sintió que había una cierta sensación de nitidez en el ambiente, pero no había consuelo en la misma. Ninguna en absoluta. Mientras esquivaba un trozo de escombro, alguien gritó: «Miren allí». Y el silencio se extendió por todo el grupo cuando todos extendían su visión hasta el otro lado del puente. Por las ropas oscuras, Hermione sabía que era el ejército de mortífagos y pudo distinguir el zumbido distante de sus pasos. Detrás de ellos, los seguían 4 o 5 gigantes, sus pasos golpeando contra el suelo y haciéndolo temblar. Pero entre los mortífagos, una figura era más alta que el resto, sobresaliendo de la multitud, y Hermione reconoció la altura de Hagrid y la silueta de su pelo salvaje. Los mortífagos se acercaban cada vez más y luego ella pudo ver que Hagrid llevaba algo o a alguien en sus brazos. «No», gritó McGonagall, y fue solo en ese momento que Hermione se dio cuenta que sus miedos habían sido confirmados. Ginny gritó. Luego Ron. Luego su propio grito que le cortó la garganta como cuchillos afilados. Harry. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, pero apenas pudo hacer 2 pasos antes de que un brazo de acero le sujetó la cintura y evitó que avanzara. Fue tirada hacia atrás, chocando con el pecho fuerte de Draco. Luchó contra su agarre, pero luego sintió sus labios presionados contra su pelo. «Cálmate», susurró él. «Mantente firme, ¿recuerdas? Él es mi mejor amigo», farfulló, tratando liberarse de su agarre. «Ellos los mataron. Sé que quieres vengarte, pero este no es el momento. Ellos lo mataron. Y ellos van a matarte si ahora vas contra ellos», siseó él en voz baja, todavía sujetándola. Él se preguntó brevemente si tal vez la estaría lastimando, pero se negó a aflojar su agarre. «Te van a matar. ¿Y qué diablos voy a hacer entonces? ¿Qué demonios voy a hacer sin ti? No vine aquí a ver que te suicides. Pero ellos. Ellos también mataron a mi amigo, Granger. Y me detuviste de hacer algo estúpido. Puedes pelearme todo lo que quieras, pero no voy a dejar que te vayas. Tú hubieras dejado irme». Hermione dejó de forcejear y agachó la cabeza, mirando sus lágrimas caer y convertirse en manchas en la tierra más oscuras. Aspiró el aire lleno de humo por los dientes y puso tensión en sus músculos. El dolor que sentía era tan sofocante que se esforzaba para recuperar el aliento, pero, lentamente, ordenó sus pensamientos y enderezó la postura. «Está bien», dijo ella, tragando el nudo de la garganta. «Está bien, no voy a hacer nada». «No todavía». «No todavía», repitió Draco, dudoso en desenvolver su brazo de su cintura, pero él la guió para que se pare a su lado, mirándola de cerca. Cuando Hermione regresó a la realidad, se dio cuenta que el ejército de Dumbledore estaba ahora gritando, injuriando a Voldemort y a los mortífagos, quienes se habían extendido en una línea. Los rugidos de indignación se escucharon en los terrenos de Hogwarts, regresando más fuertes y más enojados. El castillo mismo parecía temblar con sus voces furiosas. «Silencio», gritó Voldemort. Levantó su varita y hubo un destello de luz cegadora y un ruido estruendoso. Sus bocas continuaron moviéndose, pero solo el más débil de los murmullos salieron de sus labios. Miraron con ojos furiosos mientras Voldemort ordenaba a Hagrid poner a Harry en el suelo ante sus pies.
Todo el dolor de Hermione quedó en el olvido y en su lugar vino esta furia explosiva. Ven, dijo Voldemort. Harry Potter está muerto. Ahora entienden, ilusos. Él no fue nunca nada, solo un niño que contaba con que ustedes se sacrificaran por él. Él te ganó. Gritó Ron, rompiendo el hechizo silenciador, pero Voldemort repitió el hechizo y los volvió a callar, encerrándolos en una barrera. De pronto, Hermione estaba al tanto que Lucius y Narcisa estaban empujando a los otros mortífagos para llegar al frente de la línea, deteniéndose no muy lejos de Voldemort. Girando su mirada a Draco, sabía que él los estaba viendo. Sus ojos estaban completamente fijos en ellos, sus labios fruncidos y sus cejas bajas. Para cualquier persona que lo mirara, Draco parecía estar sereno y sosegado, pero ella podía ver el temor nublando su mirada. Del otro lado del patio, Lucius pareció susurrar el nombre de Draco para sí mismo, pero Voldemort debió haberlo escuchado porque miró a su aliado y luego observó el ejército de Dumbledore hasta que sus ojos fríos y serpentinos se posaron en Draco. Algo oscuro e inquietante subió por su columna mientras que la boca de Voldemort se extendió en una sonrisa torcida y malévola, pero él levantó el mentón, desafiante. Estaba decidido a enfrentar al hombre quien lo había querido muerto con cierta apariencia de orgullo. Bueno, se mofó Voldemort. Miren quién regresó de la muerte. El joven Draco Malfoy. Draco pudo sentir las miradas de todos en él, la de los mortífagos y las del ejército de Dumbledore, pero siguió mirando al frente, moviendo su mirada entre Voldemort y su padre, intentando de medir el temperamento del último. Granger había tenido razón cuando ella habló de sus padres en la casa de Tonks. Lucius se veía frágil y débil, como evidencia del sufrimiento de los efectos tóxicos de la tortura. Había envejecido una década en el año que Draco había estado alejado de él. Pero Draco pudo ver que su padre no estaba tan dañado mentalmente como él suponía que estaría. Seguía habiendo arrogancia en su postura, un cierto estoicismo en su expresión, y, lo más importante, no había conciencia en sus ojos. Lucius sabía dónde él estaba y lo que estaba haciendo, lo que significaba que cualquier cosa que él eligiera, una vez que Draco reveló que sus lealtades estaban con Granger y la Orden, era su decisión, y sería una decisión hecha con plenas facultades. Y eso lo hacía mucho peor. Cuando Lucius lo observó desde la fila de los mortífagos, Draco buscó en él algún indicio de preocupación, alivio, o el menor atisbo de compasión paternal, pero no encontró nada. Todo lo que podía identificar en el rostro familiar, tan similar al suyo, era una rara combinación de sospecha y disgusto. Parece estar confundido, joven Malfoy. Está en el lado equivocado. Se burló Voldemort, volviendo a llamar la atención de Draco. Vamos. No tejer daño. Tienes mi palabra. Ven a unirte con tus padres y quedarte donde perteneces. Draco no se movió ni un centímetro, pero sintió la mano temblorosa de Hermione capturar la suya rápidamente con tanta fuerza que escuchó cómo sonaban sus nudillos. Girando la cabeza, se encontró con su mirada preocupada e interrogante y él frunció el ceño, sintiéndose un poco ofendido y un poco confundido mientras sus dedos se aferraron con más fuerza de su mano, aplastándola. ¿En verdad creíste que me iba a ir ahora? Preguntó, en un tono bajo debido al hechizo de Voldemort. Ella rozó los dientes con su labio inferior. Tal vez solo necesitaba sostener tu mano. Una pequeña sonrisa apreció en las comisuras de su boca antes de bajar la cabeza y darle un breve beso en los labios. Un murmullo de sorpresa y aprobación onduló a través de la multitud, pero Draco no lo escuchó mientras apretaba la mano de Hermione. Regresó su atención a su padre de mala gana, quien estaba dividido entre la conmoción y la indignación. La sonrisa maliciosa en el rostro de Voldemort se estrechó un poco y ladeó la cabeza para mirar a Lucius risueño. Al parecer tu hijo ha hecho algunos nuevos amigos, Lucius. Sangre sucias y traidores a la sangre. Draco miró fijo a su padre, con tanta fuerza que pensó que sus ojos podrían llegar a sangrar. Negando con la cabeza, la expresión de Lucius se arrugó en un ceño fruncido, mostrando los dientes en forma de asco. Él no es mi hijo, espetó. Traidor a la sangre. Draco sintió que algo en su pecho se hacía añicos. Esa última ilusión de la posibilidad que su padre tal vez pudiera aceptar su relación con Granger cedió como una pared que se ha estado derrumbando por años. Y no era solo su relación con Granger que Lucius se negaba a aceptar. Draco sabía que su padre, su propia sangre, estaba negándolo a él.
La nueva versión de él. La mejor versión de él. Se obligó a sí mismo a no reaccionar. Nunca antes había llorado delante de su padre y estaría condenado si ese momento sería su punto crítico. No se inmutó. No parpadeó. No se movió. Pero de todos modos, sintió el dolor de la traición. Estaba ahí, tácito, aplastante y haciéndole daño, martillando como un péndulo en su corazón, pero lo ignoró. Bueno, eso es todo entonces, dijo Draco simplemente, sintiendo como el pulgar de Hermione hacía círculos relajantes contra su mano. Él ya no pudo mirar a su padre. Pensó que si lo hacía podría gritar o su fachada podría vacilar. Sus ojos se posaron en su madre y el dolor se debilitó un poco mientras asimilaba sus rasgos suaves. Si algunos de los mortífagos hubiesen estado prestando atención a Narcisa, habrían visto la emoción en su expresión, el anhelo de ir con su hijo, o cómo pronunciaba en silencio las palabras te amo a Draco a través del patio. Pero nadie la estaba mirando. Ni siquiera su propio esposo. Draco asintió de la manera más sutil, asegurándose que el gesto apenas se notara, así ella estaría a salvo y libre de sospecha. Por ahora. Sin embargo, tienes otro miembro de tu familia que se convierte en traidor, Lucius, incitó Voldemort. Debes estar tan orgulloso. Tal vez Draco no tiene el orgulloso de su padre, dijo McGonagall, volviendo a romper el hechizo silenciador. Pero tiene nuestro orgullo. Draco miró a la directora con admiración e hizo una nota mental para expresar su gratitud si sobrevivía ese día. El ejército de Dumbledore había comenzado a gritar y a burlarse de los mortífagos y Voldemort camino de un lado a otro un par de veces, frustrado por estar perdiendo el control. Suficiente, gritó Voldemort, volviendo a lanzar el hechizo silenciador y luego apuntó el cuerpo de Harry burlonamente. Volviendo a la cuestión que nos ocupa, creo que es justo que todos sepan que Harry Potter se escapó, tratando de salvarse a sí mismo, y yo. Hubo un movimiento en la multitud, Draco y Hermione se dieron vuelta justo a tiempo para ver a Neville que apareció de repente entre la barrera mágica, con su varita preparada. Apenas avanzó algunos pasos antes de que fuera desarmado y arrojado al suelo por Voldemort. Con su mano todavía aferrada fuertemente a la de Draco, Hermione escuchó con ansiedad cómo Bellatrix le informaba a Voldemort de la identidad de Neville, mencionando cruelmente a sus padres con una sonrisa cruel. Neville se puso de pie, parándose con valentía en tierra de nadie entre los dos ejércitos, y Draco nunca pensó que se encontraría tan impresionado por algo que Longbottom había hecho. Eres un sangre pura, dijo Voldemort, y muestras valentía y tenacidad. Podría ser un buen mortífago. Me uniré contigo cuando el infierno se congele. Gritó Neville, y una gran ovación estalló en el ejército de Dumbledore, volviendo a romper el hechizo. Muy bien, dijo Voldemort. Aquí Neville va a demostrar lo que sucede cuando alguien lo bastante tonto continúe oponiéndose a mí. Hermione se puso fría mientras miraba cómo Voldemort levantaba su varita. Su cuerpo se balanceó hacia adelante y dobló las rodillas, lista para correr hacia adelante y hacer lo que pudiera para ayudar a Neville. Pero cuando Voldemort agitó su varita, Neville permaneció ileso y de pie. En cambio, escuchó un silbido bajo, como si algo estuviera volando por el aire, y solo pudo ver confundida cómo el sombrero seleccionador se elevó por sobre sus cabezas y se posó en las manos de Voldemort. No habrá más elecciones en Hogwarts, Voldemort se dirigió a la multitud. No habrás más casas. El emblema, el escudo, y los colores de mi noble ancestro, Salazar Slytherin, serán suficientes para todos. No es así, Neville Longbottom. Entonces Voldemort apuntó su varita a Neville, y Hermione vio cómo la espalda de Neville se quedó rígida. Con un potente giro de muñeca, Voldemort levitó el sombrero seleccionador, y se posó en la cabeza de Neville, cubriendo casi todo su rostro. McGonagall, Dean y Lee estaban lentamente avanzando hacia adelante, paso a paso. Hermione metió la mano en su bolsillo para sacar su varita y sabía que tanto el ejército de Dumbledore como el ejército de mortífagos estaban haciendo lo mismo. Su mano permanecía fija en la de Draco, al igual que la noche en la que ellos habían escapado al bosque prohibido antes de enviarlo a la casa de Andrómeda. Había marcas de sus uñas en la piel de él, pero se negó a relajar su agarre. Sabía que esto era el suspenso al caos inevitable y quería mantener el contacto con él durante el mayor tiempo posible. Un silencio estremecedor se había instalado en el patio. Había demasiado silencio y demasiado calma, ese momento engañoso de paz antes de que la anarquía invadiera.
Voldemort dio un paso adelante, giró su varita, y dejó a Neville completamente inmóvil con el hechizo paralizador. Y luego, el sombrero seleccionador estalló en llamas sobre la cabeza de Neville. A Hermione le tomó aproximadamente 2 segundos para comprender lo que acababa de suceder, pero el grito de Neville penetró el aire como una flecha, y todos los del ejército de Dumbledore parecían salir en tropel como una ola furiosa. Pero luego un sonido diferente se escuchó en el patio. De hecho, varios sonidos diferentes. Una bulla de nuevas voces gritando y pies pisoteando resonaban por los terrenos de Hogwarts, viniendo desde los límites de la escuela, fuera de la vista, pero aproximándose rápidamente. Cuando Hermione giró la cabeza para tratar de establecer en qué dirección venía la estampida, vio a Grawp, caminando arduamente alrededor de las ruinas intentando de llegar a Hagrid. Los gigantes de Voldemort rugieron y corrieron hacia Grawp, y luego Hermione escuchó pezuñas yendo a medio galope por el suelo, combinado con los sonidos de chasquidos de los arcos y el silbido de flechas surcando el aire. Los centauros apuntaban sus flechas a los mortífagos, y Hermione vio cómo 4 figuras de túnicas negras se derrumbaron, muertos, mientras que los otros entraron en pánico y se dispersaron. Durante todo este caos, la mayoría del ejército de Dumbledore se detuvo en seco. Hermione y Draco estaban quizás a unos 10 metros de los mortífagos, todavía tomados de la mano, mirando cómo todo se desplegaba con los ojos bien abiertos. Entre los ruidos y el caos ensordecedor, la atención de Hermione fue atraída a Neville cuando de repente se movió, rompiendo el hechizo paralizador. El sombrero seleccionador cayó de su cabeza y Hermione entrecerró los ojos cuando algo plateado en el interior reflejaba la luz y brillaba. Ahora todos parecían estar mirando a Neville cuando sostuvo la espada de Gryffindor y rápidamente se lanzó hacia adelante, decapitando a Nagini con un golpe tan rápido que Hermione se preguntó si había sido un truco de la luz. El grito ensordecedor de Voldemort resonó en todo Hogwarts como una sirena cuando la cabeza de Nagini giró en el aire y luego aterrizó con un fuerte golpe a sus pies. Enfurecido, apuntó su varita a Neville, pero Hermione vio atónita cómo el hechizo rebotó contra un hechizo protector, que sabía que Neville no había lanzado. Luego la voz de Hagrid se elevó por encima del caos: «Harry, ¿dónde está Harry?». Los ojos de Hermione se fueron donde el cuerpo de Harry había estado, solo para encontrar un espacio vacío sin ninguna indicación de que él hubiera estado allí. Exploró el patio desesperadamente, buscándolo entre los mortífagos dispersos, pero no estaba en ningún lado. «¿Dónde está él?», murmuró para ella misma. «¿Qué?», preguntó Draco. «¿Dónde está quién?». «Harry, ¿dónde está?». Su voz fue opacada por los sonidos de aleteos cuando Buckbeak y una bandada de testrals descendían del cielo, picoteando y pateando a los mortífagos. Un hechizo pasó junto a su rostro, el viento de la misma le acarició la mejilla, y la puso de nuevo en acción. Levantando su varita, ella comenzó a disparar hechizos y maldiciones a los mortífagos, y pudo ver que la mayoría del ejército de Dumbledore estaba haciendo lo mismo, incluido Draco, pero los gigantes que estaban luchando estaban obligando a todos a retroceder hacia el castillo. «Vamos, Granger», gritó Draco, tirando de ella. «¿Pero dónde está Harry? Tenemos que permanecer con los demás». Tanto los mortífagos como el ejército de Dumbledore se dirigieron de regreso a Hogwarts, empujándose y chocándose entre sí, lanzando hechizos a sus enemigos, y muchos cayendo al suelo. La multitud era tan densa y frenética que Hermione se encontró metida entre varias personas cuando Draco y ella se acercaban a la entrada principal de Hogwarts. Ella pudo sentir la mano de Draco deslizarse lentamente de la de ella mientras eran golpeados en diferentes direcciones por la horda de personas, pero ella siguió aferrándose, clavando fuerte las uñas en su piel para obtener un mejor agarre y las uñas de él hicieron lo mismo. Pero ella sabía que iban a ser separados. Levantando su mirada asustada para encontrar la de él, lograron robar un momento fugaz de contacto visual y entendimiento antes de que ella sintiera que la mano de él se soltaba. Miró horrorizada cuando Draco se cayó, perdido entre el mar de personas en un instante. «Draco», gritó ella, pero había demasiado ruido. «Draco». Intentó inútilmente de abrirse camino hacia atrás, sin dejar de gritar su nombre, pero la muchedumbre la arrastró hacia Hogwarts y al gran comedor. Draco hizo una mueca de dolor cuando la multitud pasaba por encima de él, golpeando su cuerpo y rostro y sus pies pisándole las manos. Él había logrado ponerse en 4, pero era imposible ponerse de pie, así que en vez de eso trató de arrastrarse,
soportando la mayor parte de las innumerables patadas mientras buscaba espacio. De alguna manera, encontró el espacio para moverse, y mientras el mar de piernas cesó, se puso de pie, apoyándose contra una pared para recuperar el aliento. Haciendo caso omiso a su abdomen lastimado, se metió en un hueco profundo y examinó su entorno. «Granger», gritó él, pero no la pudo ver por ninguna parte. «Granger». Apenas habían quedado personas en el patio, los gigantes seguían luchando contra Graup y los Testrals, las vibraciones de su estruendosa disputa movían la tierra. Desde la posición oculta de Draco cerca de la entrada principal, pudo escuchar cómo la batalla continuaba en el gran comedor y vio destellos de los hechizos bailando por las paredes. La pelea en sí misma estaba fuera de la vista, pero Draco esperó por el final. Los mortífagos se dispersaron hasta desaparecer dentro antes de entrar él también, pero cuando dio vuelta a la esquina y alcanzó a ver el contenido de la anarquía, sus ojos se dirigieron hacia un lado, y chocaron con una mirada fría y gris que eran casi idéntica a la suya. Al parecer Lucias había quedado en las sombras, esperando por él, y Draco apretó el puño alrededor de su varita.